Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, les saluda su hermano Víctor Hugo Román Leiva y nos encontramos una vez más desarrollando esta serie que hemos titulado Conociendo nuestra herencia particular reformada. Desde Ciudad Obregón, Sonora, les saludan sus hermanos de la Iglesia Bautista Torrefuerte y esperamos que el video del día de hoy pueda ser de edificación para todos y cada uno de los que nos escuchen y que tienen el deseo de aprender un poco más acerca del contexto histórico en el que se fueron desarrollando nuestros amados hermanos bautistas particulares o bautistas reformados, como usted le quiera llamar. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que es el contexto previo al desarrollo de la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689. Vamos a ver algunos sucesos que históricamente se presentaron en aquel tiempo para dar entrada a lo que es la Segunda Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Mis amados hermanos, la historia nos dice que entre el año 1642 y 1649, cuando la Guerra Fría estaba entre el Parlamento puritano y el rey se encontraban en pleno auge, se promovieron algunos cambios en la iglesia anglicana, que estos cambios de alguna manera son importantes que tomemos en cuenta para el desarrollo del tema del día de hoy. El Parlamento en el año de 1643 abolió la forma episcopal de gobierno eclesiástico con todo y sus parroquias y obispos jerárquicos, y lo llevó a formular una nueva estructura, y esta sería formada por una asamblea que posteriormente se conocería como la Asamblea de Westminster, asamblea que estaba conformada por 121 clérigos que eran conocidos como los teólogos, además de también 30 laicos, de los cuales 20 eran parte de la Cámara de los Lores y 10 de la Cámara de los Comunes. ¿Sí? Esta asamblea se reunió en la histórica abadía de Westminster en Londres, donde formularon lo que se conoce como la Confesión de Fe de Westminster, que es un breve resumen teológico apologético del credo cristiano protestante calvinista promulgado en el año de 1646. Recogiendo la doctrina ortodoxa calvinista de las iglesias reformadas, nacidas en este mismo movimiento calvinista en la Gran Bretaña, y sus raíces históricas están íntimamente ligadas a la doctrina del teólogo Juan Calvino durante el siglo XVI en Ginebra, Suiza. Aunque esta confesión pertenece a la Iglesia de Inglaterra, funciona también al mismo tiempo como estandarte doctrinal para la Iglesia de Escocia y tiene su influencia en las iglesias presbiterianas alrededor del mundo. Muchos cristianos evangélicos conservadores consideraban que esta confesión de fe, hablando de la de Westminster, era correcta según las Escrituras, pero tenían algunas pequeñas diferencias de pensamiento, entre las que entraban las afirmaciones del gobierno de la Iglesia y el bautismo, las cuales estaban divididos en dos grupos específicamente dentro del ala reformada. Primer grupo, los congregacionalistas, ¿sí? Que fueron quienes desarrollan lo que se conoce como la Declaración de Savoy, y otro grupo que es reconocido como los bautistas calvinistas, quienes promulgan la Segunda Confesión de Londres de 1689, o quizás mejor conocidos como bautistas calvinistas o congregacionalistas con distintivos bautistas. El 29 de septiembre de 1658 se reúnen en el Palacio de Savoy en Londres, en una asamblea, Thomas Goodwin y John Owen, quienes lideraron un comité organizador de 6 hombres designados para hacer una confesión. Estos, inspirados por la plataforma de Cambridge en 1648, que fue la declaración de gobierno de las iglesias congregacionales de Nueva Inglaterra, adoptaron una declaración de fe y orden y observados y practicados en las iglesias congregacionalistas, misma que estaba basada en su mayoría en la Confesión de Westminster. Esto debemos tenerlo muy en cuenta para el desarrollo posterior del tema. Es importante, pero quiero hacer mención que lo tomamos únicamente de forma muy general, ya que este no es el objetivo en este momento, ¿sí? No vamos a hablar del contenido doctrinal ni de la Confesión de Westminster, ni de la Confesión de la Fe de Londres, ni de la Declaración de Savoy, ¿sí? Solamente las estamos presentando como un antecedente para un futuro desarrollo de la Confesión de Fe de Londres de 1689, ¿sí?
En aquel tiempo en el que estamos hablando ahorita, recordemos que aún en ese momento estaba muy presente la primera confesión de fe de Londres aún. Entre el año de 1661 y 1665, el primer parlamento, ya con mayoría anglicana del reinado de Carlos II de Inglaterra, establece lo que se conoce históricamente como el Código de Clarendon, entre el año 1661, como lo habíamos comentado, y 1665. Este Código de Clarendon era promovido por Edward Hyde, primer conde de Clarendon y secretario regio desde 1660 hasta el año de 1667. Estas leyes que conformaban lo que es el Código de Clarendon fueron afianzadas para promover el poder de la Iglesia anglicana ante el creciente poder del partido puritano, que de alguna forma comenzaba a dominar la vida política de Inglaterra en aquel tiempo. Las leyes que componen este código son 4 y son las siguientes. La ley de sociedades, ¿sí? Una ley sancionada en el año de 1661 que establecía que todos los funcionarios municipales estaban obligados a jurar fidelidad a la Iglesia anglicana y a tomar los sacramentos de ésta. También se exigía la renuncia al presbiterianismo y se declaraba ilegal levantarse en armas contra el rey. Una segunda ley era la ley de uniformidad o el acto de uniformidad en el año de 1662, donde establece la obligatoriedad del uso del libro de oración común en todos los lugares públicos y decreta al mismo tiempo la expulsión de todos los ministros de la Iglesia que no se hubieran ordenado conforme a la Iglesia anglicana. Una tercera ley que se desarrolló también era la ley del conventículo, ¿sí? Es decir, una junta ilícita o clandestina en el año de 1664, donde se establecía que limitaban a 4 personas el número máximo que podían reunirse para celebrar cultos que no pertenecieran a la Iglesia anglicana. Esto sin duda sería parte de lo que eclipsaría muchísimo el trabajo de los bautistas particulares que estaban haciendo en aquel tiempo, y sumado a una cuarta ley que se le conoce como la ley de las 5 millas en 1665, que prohibía a los ministros expulsados del clero aproximarse a menos de 5 millas, es decir, aproximadamente 8 kilómetros, a las ciudades incorporadas a sus antiguas parroquias. Con estas leyes, lógicamente, de forma legal, estaban obligando a los bautistas particulares a esconderse durante el tiempo que estas leyes estuvieron vigentes, ¿sí? Pero aún bajo la publicación de estas leyes, las convicciones de los bautistas particulares seguían firmes durante todo este tiempo. Es maravillosa la forma en que Dios tuvo misericordia de nuestros antepasados, que a pesar de las restricciones que tenían, esto no eclipsó en lo más mínimo la fe de los bautistas particulares. Thomas Fuller, un evangelista enviado por la iglesia de William Kiffin, quien había adoptado y al mismo tiempo estaba promoviendo una herejía o mezclas de herejías que sí eran prácticas muy comunes entre los bautistas generales. Recordemos que estos se diferencian de los bautistas particulares. Debido a esto, los mismos bautistas particulares sabían que necesitaban dar pasos firmes en contra de las enseñanzas que estaba promoviendo Thomas Fuller de los bautistas generales y que de alguna manera estaban relacionando a los bautistas particulares, siendo esta una de las razones más apremiantes para promover la nueva confesión de fe, ya que para ese tiempo, por todas las situaciones históricas que se dieron en cuanto a las leyes en contra de los bautistas particulares, pues la confesión de fe, la primera de 1644, estaba siendo totalmente eclipsada. Y de ahí nace lo que se propone como la segunda confesión de fe. La primera referencia a la confesión, es decir, a la segunda confesión de fe de Londres, la podemos encontrar en el libro manuscrito de la iglesia de Petty France en Londres el día 26 de agosto de 1677. Esta es la fecha más probable en la que se pudo ver redactado la segunda confesión de Londres, aunque se conoce con el nombre de
la segunda confesión de fe de Londres de 1689, tenemos que recalcar que esta fue escrita en el año de 1677. Y en ella se encontraba una nota que decía: se acordó que una confesión de fe, con el apéndice correspondiente habiendo sido leída y considerada por los hermanos, debía ser publicada. Por lo cual, como les comentábamos, vamos a tomar esta fecha como referencia para el origen de esta confesión de fe. Equivocadamente, muchos la conocemos como la de 1689, pero la realidad es que pues no es así. Fue publicada realmente en el año de 1677. Sin embargo, por algunas razones que más adelante vamos a estudiar, se le acordó reconocerse o históricamente conocerla como la de 1689. La iglesia de Petit France fue una de las iglesias, de las 7 iglesias que hablábamos en el video anterior, originales en Londres, donde ministró Edward Harrison durante algunos años. Ya para el año de 1675, Nehemias Cox y William Collins, dos hombres de inmensa importancia para los bautistas particulares, fueron ordenados pastores ese mismo día. Nehemias Cox era hijo de Benjamin Cox, quien fue uno de los firmantes de la primera confesión de Londres. Debido a la controversia antes mencionada de Thomas Fuller, los ancianos piden a Cox que responda en una publicación a los puntos de vista de Fuller, y para ello publica la obra que se le llama Vindicación de la Verdad, una refutación de herejías y errores de Thomas Fuller. Esto con una exposición magistral que contenía totalmente doctrina reformada. Es claro que Nehemias Cox era tenido en alta estima por sus hermanos y sin duda estaba bien preparado para ser el editor de esta confesión de fe. Todo apunta a que tanto Cox como Collins fueron los creadores de la confesión de fe, la cual rápidamente se convirtió en la norma de ortodoxia de las iglesias de los bautistas particulares, ya que cuando fue publicada en el año de 1677, su portada decía que contenía el parecer de muchas congregaciones de cristianos en Londres y el resto del país, y eso hace que esta confesión de fe fuera aceptada como prueba de ortodoxia. En el año de 1681, Hansel Knollys hace referencia directa a la confesión en su libro Este mundo presente y el mundo que ha de venir, explicando el procedimiento a seguir en la disciplina de la Iglesia, usando los párrafos tomados del capítulo 26, párrafo 3 y 13. Nehemias Cox en 1681 hace uso de uno de los sermones predicado en la ordenación de un anciano y diáconos en las frases del capítulo 26, párrafos 8 y párrafo 10. Un suceso en la vida de la iglesia de Broadmead en Bristol, en abril de 1682. Thomas Winnell, un bautista arminiano que quería unirse a la asamblea de los bautistas particulares, se le requirió que se suscribiera a la confesión para estar seguro de que sus puntos de vista estaban de acuerdo con los de la iglesia. Ahora, en la Asamblea General, en 1689, ¿sí?, se hace manifiesta la importancia de la confesión, ya teniendo un total de 108 iglesias que fueron representadas y aprobaron esta confesión con las siguientes palabras. Esa puede ser la razón, y seguramente esa es la razón, por la que es reconocida como la confesión de fe de 1689. Y el escrito que viene en esta acta de asamblea es el siguiente. Dice: nosotros, los ministros y mensajeros, preocupados por más de 100 congregaciones de bautizados en Inglaterra y Gales, negando el arminianismo, estamos reunidos en Londres desde el 3 al 11 de septiembre para considerar algunas cosas que podrían pasar para la gloria de Dios y el bien de estas congregaciones. Hemos pensado reunirnos para satisfacción de todos los demás cristianos que difieren de nosotros en el tema del bautismo, para recomendar que escudriñen nuestra confesión de fe, impresa y vendida por el señor John Harris en Harrow in the Poultry. Confesión que reconocemos y hacemos nuestra, ya que contiene la doctrina de la fe y práctica, y deseamos que los miembros de nuestras respectivas iglesias se equipen con ella.
Este era el deseo de los bautistas particulares. En ese momento, 108 iglesias aproximadamente hicieron suya la confesión antes redactada, ya que insistieron que era una afirmación clara de su fe y práctica, y esta era usada como herramienta apologética. Con esto, los demás podían leer y saber que estas iglesias eran doctrinalmente ortodoxas. Debemos hacer mención que la suscripción confesional era algo muy serio en aquel entonces, ya que con esto se reconocía solemnemente un compromiso con un sistema teológico distintivo, y consideraban hipócritas en el más grande grado grotesco a quienes profesaban una cosa con su profesión de fe, y aún así creían y practicaban algo muy diferente de lo que solemnemente profesaron como su asunto de fe. Un famoso autor de la Convención Bautista del Sur escribió un libro donde habla sobre la historia de los bautistas, y uno de sus temas principales es demostrar que el valor más básico de los bautistas ha sido la libertad religiosa, y para él las confesiones son un obstáculo a esa herencia, ya que nos atan, y esta situación se debería de evitar a toda costa, afirma. Pero los bautistas particulares de aquel tiempo creían que el cristianismo era una religión que se basaba en la revelación y que esa revelación era cohesiva y consistente. Por esa razón, las doctrinas que se encuentran en la Biblia podían sistematizarse y ser expresadas de esa manera. El argumentar una libertad religiosa que marque el confesionalismo como un obstáculo es porque sin duda no se entiende lo que es ser confesionalista, y al mismo tiempo eso abre la puerta a un sinfín de herejías que abundan en la actualidad. El doctor Robert Martin ha declarado que una iglesia sin confesión es como si tuviera el virus del SIDA, y sin duda tiene mucha razón, ya que no tiene defensa contra los ataques del error. ¿A poco eso no nos ha demostrado el presente siglo de una forma muy visible? Incluso hasta las corrientes como el feminismo se han introducido de forma lamentable dentro de las iglesias. Ahora, como hemos visto, este es el contexto histórico de forma muy breve bajo el que se desarrolló la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1677-1689, ratificándola en esta asamblea. En videos posteriores vamos a ver lo relacionado con las asambleas generales de los bautistas particulares, que sin duda alguna conocer qué fue lo que trataban en estas asambleas ampliará de una mejor forma nuestra perspectiva confesional, y sin duda alguna será de mucha ayuda para nuestro entendimiento doctrinal de los bautistas particulares. Mi amado hermano, espero que este video que hemos presentado en estos momentos sea de bendición para tu vida. Te invito a que tú sigas viendo los demás videos que estamos compartiendo para edificación de los hermanos que nos pueden ver, que nos pueden seguir. Te invito a que compartas estos videos y esperando que sean de bendición para ti y para tu iglesia. Se despide de ustedes su hermano y amigo en Cristo, Víctor Hugo Román Leiva, de la Iglesia Bautista Torrefuerte, acá en Ciudad Obregón, Sonora, México. Que el Señor les bendiga a todos y nos vemos en la próxima video, que esperamos sea de bendición. Hasta pronto, que el Señor les bendiga.